le doy la bienvenida a quienes y saludo a quienes no saludé. Ya 15 participantes, me parece que por lo menos ya un número más aceptable de compañeros y compañeras. Y el día de hoy la primera parte la vamos a trabajar en el apunte número 7, que fue el que quedó pendiente de trabajar la semana anterior por, digamos, por este corte del suministro eléctrico que se dio en mi sector. Se dio a las 11 de la mañana aproximadamente, lunes, martes, miércoles, jueves. 4 días consecutivos de corte eléctrico y fue complejo, muy complejo. Profe, Sí, dígame. ¿va a subir los apuntes? ¿No está en el aula virtual? Solo está el 5. No, aprovechemos de subir el 6 y el 7 al tiro, porque si no, vamos a eso inmediatamente. Curso de introducción, acá está. Apuntes y bibliografía. Apuntes. Está el solo. Entonces el 6 y el 7. Editar. Claro, está hasta el 5. Sí. Que aparezca ahí lo que tiene que aparecer. De acuerdo. Están en el aula virtual entonces el apunte 6 y 7. Y este apunte 7 habla sobre funciones pares e impares y sobre funciones periódicas. Eh, Vamos a decir que una función es par si ocurren dos cosas. Ya estas dos cosas tienen que ocurrir al mismo tiempo. Primero, bueno, estamos hablando de funciones que van desde un subconjunto de los reales hacia los reales, es decir, el dominio es acotado. O sea, no sé si acotado, pero sí un subconjunto de los números reales. Y el recorrido está en los reales. Ahora habría que determinar obviamente su imagen, que es algo que aprendimos también en apuntes anteriores. Es una función par, sí, solo sí, para todo x en A, en el dominio, el menos x también está en el dominio. O sea, si vemos esto de forma gráfica, el dominio es simétrico respecto al eje x. El dominio. Ojo con eso. Y que para todo x en A, la imagen del valor negativo y la del positivo son iguales. ¿A qué me refiero con que el dominio es simétrico? Si tengo un segmento que está en el dominio, por ejemplo, este segmento está en el dominio, también debería estar desde el -2 al -7 en el dominio. Y también, si por ejemplo la imagen del 3 es 2 por la función, la imagen del -3 también debe ser 2 por la función. Aquí puse el 4. Si la imagen del 1 por la función es el 4, la del -1 también tiene que ser 4. Si la imagen del -2 es 6, la del 2 también tiene que ser 6. Si la del 4 es 3, la del -4 también es 3. Entonces, supongamos que tenemos esta gráfica. Voy a aquí inventar una gráfica bien fea, pero ¿qué podríamos decir de esta gráfica? Que es simétrica respecto al eje Y.
Exacto, es simétrica respecto al eje Y. Si ponemos un puntito por acá y luego buscamos la simetría de este puntito respecto al eje Y, tenemos puntos cuyas funciones, digamos, puntos que si están en la gráfica de una función, sería una función par. Mira, si marco el rastro de este puntito y el rastro de este, podría graficar una función par. Está bien feo lo que estoy haciendo, pero por lo menos espero que se entienda. ¿Ya? Esa es una función par. En cambio, una función impar tiene la misma característica con respecto al dominio, pero la imagen de menos x es menos la imagen de x. Es decir, por ejemplo, si la imagen del 3 es el 4, la imagen del menos 3 es el menos 4. La imagen del 4, si la imagen del 4 es el menos 1, la imagen del menos 4 es el 1. Si la imagen del 2 es el 2, la del menos 2 es el menos 2. Si la del 1 es el menos 3, la del 1, la del menos 1 es el 3. Entonces, si tenemos esta gráfica, por ejemplo, ¿qué podríamos decir de esta gráfica? O, mejor dicho, mira, si tenemos un punto cualquiera, y generamos el punto A' ¿Tiene una simetría respecto al origen? respecto al origen, una simetría central. Si, por ejemplo, tenemos A' que es menos el X de A, coma, el menos el Y de A, vamos a poner B, y marcamos el rastro de este puntito y de este puntito, podemos encontrar una gráfica de una función que podría ser impar. ¿Ya? Por ejemplo, las siguientes funciones son pares o impares o ninguna de las dos. La función constante, ¿qué tipo de función será? Par. Par, veamos. Por ejemplo, f de x igual a 4. Esta tendríamos la gráfica de la función constante. Vemos que es par porque, por ejemplo, la imagen del 3 es igual a la imagen del menos 3. La imagen del 1 es igual a la imagen del menos 1. Son iguales. La función f de x igual x. Podríamos graficarla. F de x igual x. ¿Será par o impar? Impar o no. Impar. Por ejemplo, la imagen del 4, que es 4, y la imagen del menos 4, que es menos 4, son inversas. Funciones que clásicamente son pares o impares son las que están al final. Luego, la función raíz cuadrada. Función f de x igual raíz cuadrada de x. ¿Qué tipo de función será esa? ¿Par o impar?
Par. Ninguna. Escuché dos voces, una me dijo par y la otra ninguna de las dos. Margarita dice par, así como con la duda. Si es par, quiere decir que la imagen del 9, por ejemplo, debería ser igual a la imagen del menos 9. ¿Y existe la raíz cuadrada de menos 9? En los reales, Imaginario. claro. Y la definición dice que tiene que ser una función que vaya de los reales a los reales. Por tanto, esta función no es ni par ni impar. Ninguna de las dos. ¿De acuerdo? ¿Qué características tienen estas funciones? Si f es una función par, entonces, por cada x, y que está en el gráfico, también está el menos x, y. O sea, como decía al principio la compañera, es simétrico respecto al eje y. Y si la función es impar, entonces, x, y, si está en el gráfico, entonces también está el menos x, menos y. Es decir, el gráfico es simétrico respecto al origen. Hay dos tipos de simetría. Tenemos la simetría axial, que es con respecto a un eje, y la simetría central, que es con respecto a un punto. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, si tenemos un polígono, hacemos la simetría central de este polígono según este puntito. Fíjense cómo cambia, ¿eh? O sea, cómo interactúan cada uno de los elementos, que significa que sea simétrico respecto a un punto. En cambio, si son simétricos respecto a una recta, el panorama es distinto. ¿De acuerdo? De forma más general, se puede observarse, o se puede observar, que el gráfico de una función será simétrico respecto a una recta vertical de ecuación x igual a L, si solo si se cumplen las siguientes condiciones. Para todo L más T en el dominio, también L menos T está en el dominio. Mira, vamos a ver lo siguiente. Los ejes y la cuadrícula. Supongamos que vamos a hacer una función que sea simétrica respecto a la recta x igual a menos 3. Entonces, por cada L menos 3 está el L más 3. Y ocurre que f de L menos T es igual a f de L más T. Entonces, por ejemplo, hagamos un puntito por acá. Llegamos a un puntito, digamos, P, que sea igual al menos el... A ver, déjame ver bien cómo lo vamos a f de L menos T y f de L más T. Entonces, x de A más 2 más 6, tendría que ser, coma, y de A. Tiene que ser este punto. Cancela. Este lo. Entonces el B igual x de A más 6, que sería, claro, coma, y de A. A 8 tendría que ser aquí. Claro. No más 8. Más, ahí está.
fondo necesitamos que este sea el eje de simetría. Entonces, por cada L más T en el dominio, está también el L menos T. En este caso 3. Entonces, si tengo esto lo vamos a hacer con un deslizador. Entre menos 10 y 10. Entonces, por cada A, 0 que hay, también está el A menos 3 por cada A menos 3,0 que haya, habrá un A más 3,0 por ahí. Entonces, por ejemplo, la función f de x igual al valor absoluto de x menos 5 es simétrica respecto al eje x igual 5. Vamos a borrar esto. Se nos va esto y se nos va esto. Entonces tenemos valor absoluto de x menos 5 es simétrica respecto a la recta x igual 5. Esa función. El segundo tipo de funciones importantes que quisiera que viéramos hoy son las funciones periódicas. Si f es una función que va de un subconjunto de los reales a los reales, diremos que f es periódica si solo si existe un cierto p positivo, tal que para todo x en A, x más p pertenece al dominio, ¿ya? Es decir, vamos a definir el p como un valorcito cualquiera. Y este es mayor que 0. Entonces, por ejemplo, si p es 2,5, por cada puntito que tengamos aquí, por ejemplo este, existe un otro que está a su distancia 2,5. Quiere decir que también aquí tendría otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, etc. Y lo segundo es que más p es igual a f de x. Esto es f de x más p es igual a f de x. Para todo x en A, f de x más p es igual a f de x. Es decir, si tengo una cierta función, aquí vamos a poner la perpendicular, ¿sí? Por aquí digamos la imagen, cualquier punto de esa perpendicular. La imagen del B es exactamente igual a la imagen del C. O sea, esas dos coinciden. Esas dos imágenes. Siempre coinciden. Independiente cuál sea. Independiente del periodo. ¿Ya? A este P se le llama periodo de la función. Ahora, una función puede tener muchos periodos. De hecho, una función periódica tiene infinitos periodos. Pero le vamos a llamar periodo mínimo de la función a un real P, digamos P gorrito, tal que F es periódica de periodo P, y F es periódica de periodo P distinto a este P gorrito, siempre y cuando el P sea mayor o igual. En el fondo vamos a buscar siempre el menor de los periodos. Siempre el menor de los periodos. Ahora, podríamos decir que toda función periódica es una función par.
Toda función periódica es una función par. O que toda función par es periódica. No necesariamente. Profe, no entendí muy bien la definición de función periódica. ¿La podría explicar de nuevo? Claro que sí, claro que sí. Una función periódica, supongamos lo siguiente. Vamos a poner periodo P. Vamos a poner un pedacito aquí de una función. La función, por ejemplo, la función x cuadrado entre 0 y 1. Por ejemplo, esa función. Y después hago la misma función x cuadrado más 1, o menos 1 en realidad, menos 1, entre 1 y 2. No me sirve. ¿Cómo la corro para allá? Este es un muy mal ejemplo. Por ejemplo, la función coseno es una función periódica. Porque cada cierto tiempo se repite. ¿Y cómo lo sé? Por ejemplo, si hago la paralela aquí al eje X, veo que la función se repite aquí, aquí, acá. ¿Se fija? No sé por qué me las lanza para acá. Bueno, se repite la función. Eso es una función periódica. Acá hay algunos ejemplos, mira. La función f de x igual a es periódica de periodo p mayor que 0 cualquiera. No tiene un periodo mínimo. Por ejemplo, la función constante. Igual a menos 2, por ejemplo. Es periódica. Porque, por ejemplo, puedo decir que es periódica de periodo 10. Porque cada 10 se repite, pero también es periódica de periodo 9. Aquí tenemos una función periódica, como decía, puede ser periodo 10, periodo 9, periodo 1,5, periodo 0,1, periodo 0,00001. Otra función periódica clásica es la función x menos parte entera de x, donde este símbolo, esta cajita es el mayor entero mayor que x. Por ejemplo, x menos, ahí está la parte entera, x menos parte entera de x. No sé si me reconoce la parte entera. Sí, no la reconoce. Sí, parte entera. Bueno, podría tener, por ejemplo, x menos 1 entre 0 y 1. X entre 0 y 1. O la otra parte sería x menos 1 entre 1 y 2. ¿Se fija? Función x menos 2 entre 2 y 3. O x más 1 entre menos 1 y 0.
Ahí tengo una función que es periódica, que sería esta función, la función parte entera. ¿Ya? Y es periódica de periodo 1, 2 o 3, cualquier número natural, pero su periodo mínimo es 1. ¿Ya? Sebastián, no sé si queda un poquito más claro qué es y qué no es una función periódica. Entonces, para terminar este bloque, se van a tomar unos 10 minutitos, unos 5 minutitos, en analizar estas funciones. Es decir, usted me va a decir si son funciones pares, impares, periódicas, y de ser periódicas, ¿cuál es su periodo? ¿De acuerdo? Y a las 10:45 les pregunto.
Habían dudas con respecto a P, el periodo. El periodo puede ser cualquier número que indique cada cuánto se están repitiendo los valores. ¿Ya? Ahora, uno siempre busca el periodo mínimo de las funciones. Entonces, no sé qué me puede ayudar con la primera función. Ax cuadrado más c. Si es par o impar. O si es periódica. Es par. Es par. De hecho, esta función en el fondo es una parábola, ¿cierto? Que depende de estos dos parámetros, de a y de c. Entonces esta función a x al cuadrado más c depende de a y de c, pero siempre va a ser una función par, por ser por tener el x cuadrado. La segunda función, ¿es periódica esta función a todo esto? No, no es periódica. No es periódica porque no se va repitiendo de forma constante. En cambio, la función coseno de x, como ya había dicho, es una función periódica, ¿cierto? La función coseno de x es una función periódica de periodo 2pi. El periodo de coseno es 2pi. Porque sabemos que coseno de x es igual a coseno de x más 2pi. Ahora, ¿es periódica, es par o impar esta función? Par. Es par. Es par. De hecho, lo podemos ver aquí porque es simétrica respecto al eje Y. Y la tercera función es la función seno de x. ¿Qué tipo de función es? La función seno. Primero, ¿es periódica? Es periódica impar, ¿o no? Periódica impar, perfecto, sí. Periódica impar. Entonces, jóvenes, Profe, ¿sí? no entiendo cómo a eso del periodo. Ya mira, ¿puedes ver que esta función ahí se repiten ciertos valores? Por ejemplo, que este puntito por acá, si yo calculo el x más pi, coma, coseno, no, esto es seno de x más pi, x de a, x de a, ahí sí, más 2pi. Si yo veo, estos valores se van repitiendo cada 2pi. ¿Te fijas? De hecho, esta gráfica se repite. Eso es una función periódica. Y el periodo te indica qué tan largo es el trayecto que debes recorrer para que se repita la función. ¿Sí? Eso es el periodo. O sea, por acá también se repite. Ahí se repite. Ya entendí. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, jóvenes, nos vamos a tomar un receso de unos, yo diría que unos 20 minutos, o sea, a las 11:11 nos volvemos a conectar para ver el apunte número
8. Que lo voy a subir a la aula virtual un poquito antes de comenzar la otra clase. ¿Les parece? ¿Sí, no, tal vez? Profe, ¿Sí? Bueno, ¿puede subir este apunte actualizado, por favor? Ya, Que hagamos... hubo un punto que le cambió. Sí, tienes razón. Entonces, Gracias. vamos a Profe, ¿y el apunte 6 de qué era? en la introducción a funciones. Ah, ya. Sobreescribir. Ahí quedó actualizado. Profe, ¿Sí? ¿cuál sería el periodo de la función seno? 2pi. Ah, ¿pero la del coseno también? ¿Sí? Ah, ya. Gracias, profe. Entonces a las 11:10 nos volvemos a conectar, jóvenes, ¿ya? Reanudamos la grabación y continuamos con el apunte 8 que pasaré a proyectar en la clase, que nos habla de un tema particular, las funciones monótonas, que en el fondo son funciones que, vamos a poner esto centrado, son funciones que su comportamiento es constante en un espacio, digamos, en un intervalo. Si tenemos una función que va desde un intervalo de los reales hacia los reales, diremos que f es creciente en un subconjunto de A, si solo si, para todo par de numeritos en este subconjunto, el hecho de que estos numeritos tengan cierto orden, al calcular las imágenes de las funciones, se mantiene ese orden. Ahí diremos que la función es creciente. En cambio, si al calcular las imágenes de estos numeritos, la relación de orden se invierte, entonces las funciones son decrecientes. Las funciones decrecientes. Ya, vamos a borrar todo esto. Se va esto, se va esto, se va esto y se va esto. Por ejemplo, mira, aquí podríamos tener el x sub 1 igual a un numerito cualquiera. A ver, vamos a poner por acá. Estos dos valores. Profe está compartiendo Word todavía. Estoy compartiendo la pantalla completa. Gracias. Así. Ahí estoy. Quiero mostrar estos dos valores. Por ejemplo, estos dos valores podemos decir que el x que está en A es menor que el x que está en B. Si al calcular las imágenes de la función de estos valores, el orden se mantiene, entonces la función es creciente. Es decir, que vamos a poner esto para los respectivos valores. Si el valor se mantiene, es decir, la imagen del A sigue siendo menor que la imagen del B, entonces la función es creciente. La función va hacia arriba. ¿Se fijan? En cambio, si los valores se invierten al calcular la imagen, entonces la función es decreciente. Esa es la forma de definir si una función es creciente o decreciente. ¿De acuerdo? Profe, no entendí. Ya. Vamos a poner esto con un ejemplo. Por ejemplo, la función x cuadrado. O a ver, 0,5 x cuadrado. Esa función. Si yo veo esta parte de la función, solo la parte positiva, de hecho, para ejemplificarlo mejor, vamos a usar la función 0.1x cuadrado entre 0 y 10, por ejemplo. Esta función es creciente, ¿cierto? Y una forma
de saber si una función es creciente es escogiendo dos puntitos en ella. Y fíjate lo siguiente. El x de la A es menor al x de B. ¿Cierto? El x de la A es 5,04 y el otro es 7,84. Y si veo la imagen de estos numeritos, en uno me da 2,54 y en el otro 6,15. O sea, el orden se mantiene. Si x1 es menor que x2, entonces f de x1 es menor que f de x2. ¿De acuerdo? Y como ese orden se mantiene, entonces podemos decir que la función es creciente. Esa es la definición de crecimiento, de una función creciente. Una función que mantiene, en ese intervalo, mantiene el orden de las desigualdades. ¿De acuerdo? No sé si con eso quedó un poquito más claro. Y si el punto Sí, profe, A empieza gracias. por arriba del punto B. Ya. En cambio, si la función es decreciente, si ahora, por ejemplo, estoy entre, por ejemplo, el menos 5 y el 0, por acá, fíjate que acá la función es decreciente. Y a pesar de que este numerito, el menos 2,58, es mayor que el menos 4,46, sus imágenes tienen la relación de orden invertida. El 1,99 es mayor que el 0,67. Entonces, una función es decreciente si x1 es menor que x2, implica que f de x1 es mayor que f de x2. ¿De acuerdo? Adicionalmente, agregaremos la palabra estrictamente cuando las desigualdades entre se satisfacen de forma estricta. Así que aquí me convendría poner menor igual y aquí mayor igual. Entonces, son estrictamente crecientes o estrictamente decrecientes si las desigualdades se satisfacen de forma estricta. Si B, si este subconjunto es igual a todo el dominio, se dirá F que F es creciente o decreciente en lugar de decir que es creciente en A o decreciente en A. Entonces, vamos a decir que una función es monótona si solo si es creciente o decreciente, pero no las dos al mismo tiempo, no por tramos. Entonces, por ejemplo, esta función, la función x cuadrado, no es monótona, porque antes del 0 es decreciente y después del 0 es creciente. En cambio, la función x sí es monótona, porque siempre es creciente. ¿De acuerdo? Ojo con algo. La negación de la frase de que f de x es creciente no es la frase de que f de x es decreciente, ya que existen funciones decrecientes o decrecientes a la vez y otras que no son ni crecientes ni decrecientes. Así que ojo con eso. Así que, un pequeño ejercicio. Demuestre que la función identidad, es decir, esta función f de x igual a x, es creciente en todo su dominio. ¿Qué tiene que demostrar? Que se cumple esto. ¿De acuerdo?
¿Cuánto nos tomará hacer esto? ¿Unos 5 minutitos?
Queridos jóvenes, ¿cómo nos fue con este pequeño ejercicio sobre una demostración sobre que la función de identidad es creciente en todo su dominio? ¿Cómo la podríamos hacer? ¿Qué me sugieren? Muy difícil. Le voy a decir la verdad, profe. ¿Mm? No supe hacer nada, como que me bloqueo con esto. Ya, Me dame un bloqueo. segundito. Dame un segundo y vamos dando algunas ideas, ¿ya? Un segundito. A ver, Melanie, cuéntame, ¿cómo fue ese chamullo que pusiste ahí? O sea, lo primero era definir la función, ¿Ya? como sea f de, o sea f, dos puntitos, tal que a subconjunto de R en R es f, no, era x, flechita f de x, ¿Ya? creo que así era. O sea, podríamos decir que esta función va de R en R al que, Claro, o sea, de tal forma que f de x es igual a x. Entonces uno supone que sean x, x1 y x2 en el dominio, que en este caso es los reales. claro, eso mismo. Y que están en una relación de que x1 es menor a x2. Tales que x1 es menor a x2. Y eso podemos decir que f de x1 es igual a x1, ¿cierto? Y Claro, f de x2 es igual a x2. Entonces, como x1 es menor que x2, eso es equivalente a decir que f de x1 es menor que f de x2. ¿Y eso por qué? Bueno, porque x1 es igual a f de x1 y x2 es igual a f de x2. Así que la función, faltaría poner que por definición de creciente sería así que creciente. por definición, f es creciente en todo su dominio. ¿Ya? Luego, quisiera que viéramos sobre las funciones acotadas. Esto va a ser importante después cuando estudiamos el límite de funciones. Si tenemos una función que va desde un subconjunto de los reales a los reales, diremos que la función es acotada inferiormente si existe un real tal que
este real es menor que cualquier f de x. Por ejemplo, o sea, ¿a qué me refiero? Mira, aquí la función, esta función x cuadrado es acotada inferiormente. Porque hay un numerito por aquí, por ejemplo, el menos 3, tal que las imágenes siempre son mayores que menos 3. También está acotada por el menos 2, ¿cierto? Y también está acotada inferiormente por el menos 1, por el menos 0,6, etc. Lo importante es que al menos existe uno. Un número real, tal que para todo el dominio, todos los x en el dominio, a es menor o igual que f de x. Eso sería inferiormente. Ahora, diremos que f es acotada superiormente si solo si existe un número real, tal que para todo x en el dominio, este número real es mayor que las imágenes. Ejemplo de función acotada superiormente, la función menos 1 dividido x. No es acotada superiormente. La función menos x a la cuarta, por ejemplo, más 4. Es una función acotada superiormente. Porque del 4 hacia arriba tiene cotas superiores. ¿Ya? Y finalmente, una función es acotada a secas si solo si está acotada superior e inferiormente. ¿Ya? Ahora, f es una función acotada superiormente si solo si su imagen es acotada, es un subconjunto. Y es acotada superiormente si su imagen también es acotada. Y obviamente f es acotada en general si es acotada superiormente como inferiormente. Un ejemplo clásico de funciones acotadas superior e inferiormente al mismo tiempo es las funciones trigonométricas, por ejemplo la función seno de x. Fíjense que es acotada superior e inferiormente. La función coseno de x. En cambio la función tangente de x no es acotada, ni superior ni inferiormente, ¿se fijan? Entonces tenemos función acotada y función que no está acotada. No tiene cotas superiores e inferiores. Recuerden que el semestre pasado en geometría euclidiana plana vimos trigonometría, ¿cierto? Y no sé si mencioné que las funciones trigonométricas estaban acotadas, la función seno y coseno. Bueno, para el que no lo escuchó, hay un chiste muy fome a propósito de eso, en que la función tangente llama a la casa de la función seno y dice, aló, ¿está en la función seno? Y le dicen, sí, pero está acotada. Yo sé que es un chiste muy fome, pero les va a ayudar a recordar que la función seno y la función coseno están acotadas. Sí, tengo chistes mucho peores, pero en matemática hay profesor o profesora de matemáticas que no sepa chistes matemáticos, yo creo que no puede titularse. Si el día de mañana usted hace su tesis y por casualidad de la vida yo estoy en la comisión que va a... pero aquí tiene uno por Margarita, ¿ve? Ya tiene uno. Si yo estoy en la comisión que evalúa su examen de grado, la última pregunta que le voy a hacer es que me cuente un chiste matemático. No, ¿cómo va a ser profesora si no se sabe ninguno? No puede ser. No, eso es broma por si acá. No. Sería tan irresponsable de hacer que dependa la titulación de alguien por un chiste. Pero finalmente, hoy, esto de las funciones acotadas, me dice que una función es acotada, una proposición, debería ser una clase de chistes matemáticos. No me da para tanto. Un apunte. Mira, eso está mejor, Stacy. Un apunte. Por ejemplo, hay una fiesta de solo ceros. Y llega los chistes porque no me da el carisma, dice Marco. Hay una fiesta de solo ceros y llega un 6
y le dicen, oye, no puedes entrar, es una fiesta solo para ceros. Y el 6 les dice, ¿qué tenéis contra los ceros punky? Ahí tiene otro. Son súper fome, lo sé. Gracias por tanto y perdón por tan poco. Ya, me concentro, que la clase ha sido larga. Una función es acotada si solo si existe un m en los reales positivos, tal que para todo x en el dominio de f, el valor absoluto de la imagen es siempre menor o igual que m. Eso significa que una función está acotada tanto superior como inferiormente. En el caso, por ejemplo, de las funciones seno y coseno, por ejemplo, el 2 y el menos 2 están acotadas ahí. O en el 1 en realidad. Bueno, el 1 es una cota superior, pero eso es algo interesante que tiene este tema. Porque el 1 es mayor o igual que todos los elementos de la imagen. Pero también está en la imagen. Entonces la pregunta es, ¿el 1 para la función seno o para la función coseno es una cota superior o no lo es? ¿Sí? ¿Me repite la pregunta, profe? Mira, el 1 es mayor o igual que cualquier imagen de la función seno o de la función coseno, ¿cierto? Pero a su vez, el 1 está en la función, porque coseno de 0 es 1, o seno de pi medios es 1. Entonces, ¿eso no es una cota superior? Sería que en el caso de los cosenos y senos, sí se le considerara, porque el cero creo que era pi. ¿Sí? ¿Ya? Pero por ejemplo, para la función x cuadrado, ¿el 0 es una cota inferior? Entonces, para que puedan resolver esa duda, la Javiera dice que sí. Para que puedan resolver esa duda, echen un vistazo a la definición. ¿Ya? ¿Alguna observación adicional solamente? Si f es acotada superior o inferiormente y ves un subconjunto del dominio, entonces se puede determinar las siguientes expresiones. El mínimo de f de x y el máximo, que en el fondo es el mínimo de los f de x y el máximo de los f de x. Por ejemplo, para el caso de la función coseno, el mínimo es menos 1 y el máximo es 1. Para el caso de la función x cuadrado, el mínimo es 0, pero no tiene máximo. ¿Ya? Podemos decir entonces que x sub 0 es un punto mínimo si solo si para todo x en el dominio f de x sub 0 es menor o igual que f de x. Y fíjense que esta definición es similar a la de cota. Entonces un mínimo parece que sí es una cota superior o inferior. Y lo mismo para el máximo. ¿Ya? Así que próxima clase vamos a revisar o vamos a hacer un repaso de las funciones más conocidas o las más importantes para después comenzar a entrar ya en el tema de algunas propiedades importantes de las funciones. Funciones inyectivas, epiyectivas, sobreyectivas, biyectivas, etc. Después de eso ya nos podemos meter con el límite de funciones. Y nos queda bien poquito de clase, nos queda como un mes de clase nomás. Así que vamos a alcanzar a ver bien límites, según lo que yo he visto que hemos avanzado. ¿Ya? Jóvenes, no sé si tienen alguna duda, pregunta. Antes de cualquier cosa aprovecho de actualizar el apunte y que quede aquí en el aula virtual, porque si no después
Usted con toda razón dice, pero ¿cómo voy a estudiar si el profe me deja el apunte? No puede ser. Profe, ¿cuántos talleres son? Ya, la evaluación está programada, por si acá. Está programada, déjame ver la programación. Programación. Ya, en un principio eran como, según yo, iban a ser unos 7 talleres, pero el tiempo no siempre juega a nuestro favor. La próxima semana deberíamos tener el cuarto. Yo creo que vamos a llegar a tener al menos 5. Al menos 5 talleres. Y la próxima evaluación, lógica bivalente, descripción, identidad del límite, ya funciones importantes, o sea, la próxima semana ya deberíamos estar en esto de las funciones importantes. Fíjese que igual vamos con un grado de atraso, ya podríamos entrar a la idea intuitiva del límite. Y la evaluación es el 24 de noviembre. La evaluación integrativa el 1 de diciembre y la recuperativa el 15 de diciembre. ¿De acuerdo? Esa programación igual está en el aula virtual, ¿ya? No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Bueno. Dicho eso, jóvenes, se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, casa sí, calle no, beban mucha agua, cuando duerman, háganlo con los ojos cerrados. Recuerden que no es no. Si te dicen que no salgas para que no te contagies, no salga porque no es no. Hasta la semana que viene. Un abrazo a todos. Chao, chao. Chao, profe, Chao, cuídense. profe, cuídese.